Conferencias memorables, una historia viva. Ponencias magistrales de los líderes iluminando el evento de negocios más importante del país. La conferencia memorable que recordamos hoy es del expresidente chileno Eduardo Frei. Abrirse al mundo, diversificar mercados requiere de decisiones políticas que incluyen a sectores empresariales e industriales privados y también a los trabajadores. Firmar un tratado de libre comercio es un escalón un poco más importante, porque esto puede sumar apoyos y rechazos políticos, según con qué país se negocia, porque esto también pesa, según con qué país se negocia y qué se negocia. ¿Cómo vivió Chile este proceso? Así lo contaba Frei. Esto no ha sido una tarea fácil. Cuando comenzamos en nuestras reuniones de APEC había una fuerte crítica en Chile, como hubieron para todos los acuerdos. Cuando yo tuve que firmar Mercosur el año 96, el Congreso chileno dijo, no vamos a aprobar Mercosur, porque va a ser un daño para la agricultura chilena. ¿Y qué ha significado después de 20 años? Sabemos que Mercosur, y desgraciadamente, es una realidad que no aporta mucho a la realidad para nosotros, en el desarrollo que tenemos que tener y en las cosas que tenemos que hacer. Y el Congreso al final tuvo que votar. Hoy día, en la última visita a China, en la tercera Chile Week, porque todos los años hacemos un Chile Week, este año hicimos un Chile Week que duró 2 semanas, 2 Chile Week, visitamos más de 6 provincias chinas y resulta que de lo exportado a China en los primeros 10 meses del año, 4.500 millones de dólares son productos agrícolas. ¿Habríamos soñado eso? Chile, gran exportador de alimentos a China y a Asia. Se abrieron los mercados, se llegaron a los acuerdos, se creó la infraestructura para eso. Cuando mandamos, y estamos partiendo con la cereza famosa de China, ya en estos días, porque tenemos que estar en el nuevo año lunar chino, casi 700, 800 millones de dólares en cereza, son varios miles de contenedores. Y el precio ha sido tan espectacular que las cerezas se van en avión ahora, nada menos y nada más. En avión se van. Y eso significa logística, trabajo, etcétera. Una organización que no conocíamos y a la cual hemos ido construyendo. Y hemos conseguido, como les contaba, una gran participación en lo que es los países del sudeste asiático agrupados en ASEAN. Hemos ido y trabajamos mucho para ser parte del TPP, Trans-Pacific Partnership, que es odiado por muchos de nuestros habitantes y por mucha gente en América Latina. Resulta que ahora lo estamos reviviendo con Japón y lo esperamos, porque eso nos va a permitir abrir muchos mercados del Asia. Tenemos tratado de libre comercio con todos los países del TPP, pero ese estándar TPP, que es el estándar de última generación de los tratados de libre comercio, nos ha servido, por ejemplo, para modificar muchos tratados en el área, y el más importante con China. En la última cumbre APEC, China nos dio el privilegio de ser el primer país que firma un tratado de última generación con China, con más de 25 países en negociación, en menos de 6 meses después de la visita de Xi Jinping a Chile. Y además, quería contarles algunas de las cosas que ustedes han visto ahí. Ya no es solo comprar y vender productos, hoy día estamos embarcados en otros temas. Estamos embarcados en el tema de la astronomía, porque Chile, en el único ámbito que es potencia mundial en astronomía, tenemos el 60% de los grandes centros astronómicos y en construcción 3 más, que el 2021 va a permitir que Chile tenga el 70% de los grandes centros de astronomía. Tenemos un acuerdo con la Academia de Ciencias de China, hemos viajado con científicos y astrónomos de los 2 países y se está concretando una inversión astronómica en Chile al lado de Armazones, donde va a estar el telescopio más grande del mundo en los próximos años, con los chinos, una inversión de un gran telescopio chino. Segundo lugar, estamos hablando del tema de la fibra óptica. ¿Por qué? Porque en el mundo moderno necesitamos conectividad y desgraciadamente nuestro Pacífico Sur no tiene conectividad en fibra óptica
y todos los negocios y toda la transmisión de información tiene que pasar por Estados Unidos, por Europa y por distintas partes. Y por lo tanto, Chile acaba de licitar su primera fibra óptica en todo el sur, 3.000 kilómetros, que va a llegar hasta la Antártida, y en la Antártida se van a encontrar también con todos los centros que hay alrededor de la base Presidente Frei. Hay más de 20 países que tienen ahí sus instalaciones antárticas, con los cuales tenemos acuerdos también, estamos trabajando, y de ahí vendrá, y esperamos que en el próximo año ya, porque se está haciendo el estudio de factibilidad definitivo, tengamos una fibra óptica que una directamente China con nuestro continente a través de Chile, y lógicamente queremos compartirla con todos los países. Esto es Conferencias Memorables. Una historia viva. En Uruguay este camino ha sido un terreno muy empinado, presidente Lacalle. Sí, el presidente Vázquez en el 2006, en un momento, ¿se acuerda que en el 2006 que dijo el tren pasa solo una vez? Y el tren no lo tomaron. Pero quiero recordar algo interesante en el contexto de esta política chilena. Cuando estábamos armando Mercosur, al primero que invitamos fue a Chile. Chile dijo que no. No, si yo tengo un arancel de 9% como máximo y estoy abierto. Y entonces ahí fue donde intentamos y trajimos a Paraguay. Es decir, Chile ya tenía ese camino. Y ahí, repitamos, constancia, explicación y reformas internas para poder estar en esa carrera. Porque abrirse al mundo implica tener que estar mucho más ágil, mucho más tecnificado, y que el trabajador y el empresario comprendan que se trae más prosperidad. Y ese para mí es el gran mérito de Chile. No haber tenido miedo, haber abierto un camino, y de ese camino vino una prosperidad. Chile mejoró económicamente en forma sustancial. Hay un término bien sajón que es business is business. Y eso es así en su concepto, es decir, no importa con quién se negocia. Claro, yo creo que el lenguaje entre los países, el lenguaje positivo es el comercio. Yo compro, yo vendo, entonces negocio, cuotas, plazos, pero abriendo. Después cada país lo que piensa ideológicamente. Por ejemplo, China, vamos derecho al gran pez que todos queremos pescar. Bueno, es comunista en los derechos humanos. A mí lo que me interesa es que me compren. Y lo que me interesa es negociar de la mejor manera. Entonces, por eso es que los países, si son pragmáticos en este campo, avanzan. Y el comercio entre los países es el gran idioma. Después las ideologías, también importante, condenar lo que haya que condenar. Pero a mí, primero, la prosperidad de mi país. Y yo a través de esto quiero decir que damos un apoyo grande a lo que sea una apertura hacia la China. Usted sabe que la conferencia memorable que inició este ciclo fue de Fernando Enrique Cardoso. No, menos. Y Fernando Enrique Cardoso hablaba del peligro de que no fueran atendidas como es debido las asimetrías. Estaba hablando desde Brasil, es decir, le temía la asimetría con Estados Unidos, con algunos países de Europa, con los tigres asiáticos. Y entonces usted vivió un mundo de transformación cuando su gobierno, eran comienzos de la década del 90, el país se abrió muchísimo al mundo. ¿Cómo hay que tratar estos riesgos? Porque son tiempos en que de repente un acuerdo de esta naturaleza fortalece muchos sectores y a otros se los lleva puesto. Bueno, siempre están los amortiguadores porque uno tiene, cuando es gobernante, que atender a todos los intereses del país. Pero entonces uno tiene que atender a ver quién va a ser perjudicado. Y a los perjudicados decirle, bueno, ¿qué pueden hacer ustedes para no ser perjudicados? Más tecnología, más plazo, más inversión, no sé, se le hace un traje de medida, no de confección. El de confección va a dañar y el daño se hace. El de medida tiene un cuidado por aquellos que puedan ser perjudicados. Hay que pensar siempre globalmente, pero no olvidar los que pueden ser perjudicados. Pero tampoco por eso dejar de abrir un camino que a la larga es beneficioso para el país. Un país a veces puede jugarse a que determinada reforma que quiera proponer o impulsar pueda tener mayorías escuetas en el Parlamento.
en el caso de un tratado de libre comercio, ¿se necesita una base más grande o necesariamente debe ser una política de Estado? De Estado sí, pero lo decimos con mucha ligereza y a veces no nos damos cuenta de lo que quiere decir. Quiere decir que hay un plano en el cual el Partido Colorado, el Frente Amplio, el Cabildo, el Partido Nacional, el Partido Independiente y todos reconocen que hay un común denominador beneficioso. Para eso hay que ser muy humilde y al mismo tiempo muy valiente. Y a mí me gustaría muchísimo. Por ejemplo, frente a la reforma de la seguridad social es un caso típico. Mañana con un acuerdo comercial con China es lo mismo. Esto, hay un común denominador que nos beneficia. Bueno, todos lo reconocemos. Nadie pierde prestigio por manifestar eso. Al contrario, se gana prestigio. Entonces, el común denominador es lo que va a llevar a aprobarlo. Después, en la lucha política se harán las consideraciones que se quieran. Pero cuando se llega a ese común denominador, hay un país verdaderamente. ¿Qué ha pasado? Alguien dice que era la cordillera históricamente, incluso los españoles acuñaban del otro lado como un tema de más seguridad. En algún momento se dijo esto, estamos hablando de siglos atrás. Cuando vino, y usted lo conoció bien, Ignacio Prieto, jugador de la selección chilena, campeón de América y del mundo de Nacional, que viniera un chileno a Uruguay era una rareza. Bueno, que yo a veces les contaba... Y algunas cosas de Chile siguen siendo muy ajenas a nosotros. Muy, porque América Latina no es una, la del Pacífico es otra. Yo a los 50 años fui a Chile por primera vez. Y estaba a $200 de pasaje, es un lugar lindísimo, pero siempre mirábamos para el este, nunca para el oeste. Y bueno, por eso América Latina no es una sola. Entonces, y Chile es un país fiero, ¿no? Tiene ese nacionalismo y ese orgullo que a veces envidiamos de su patria. Y del otro lado de la cordillera. Nuestra cultura rioplatense es europea hacia el este. La de ellos no la mirábamos. Permítame otra pausa. Y seguimos en instantes con el presidente Lacalle Herrera recordando esta conferencia memorable de Eduardo Frei, expresidente de Chile. Esto es Conferencias Memorables, la colección de oro de ADM.